Bien, yo les pido que abran por favor sus Biblias en Efesios, la carta de Efesios, la carta del apóstol Pablo, una carta que ya venimos estudiando varias semanas, un muy buen tiempo de hecho, y poco a poco vamos llegando a la parte final. De hecho, nos encontramos en una sección final prácticamente, y pronto estaremos entrando en lo que se conoce como la armadura de Dios para el creyente. Pero hay algo que Pablo todavía necesita enseñarnos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que la llenura del Espíritu Santo en la palabra de Dios significa controlados, ¿verdad? Controlados. Es una palabra que Pablo va a hacer mucho énfasis también en Colosenses, que la palabra de Dios abunde en nosotros, que nosotros debemos ser controlados justamente con la palabra de Dios. Y obviamente, ¿quién es el que inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y justamente hoy vamos a entrar en el capítulo 5, antes de llegar al capítulo 6, capítulo 5, versículo 21 al 33. Otro punto de ser llenos o controlados del Espíritu Santo es el sometimiento. Es el sometimiento. Y dice así la palabra del Señor, verso 21 del capítulo 5 de Efesios. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Cuán grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Un texto un poco largo, pero amerita justamente que leamos todo el contexto en lo que Pablo va a entrar ahora acerca de la sujeción. Y justamente este texto, mis hermanos, entra en esa porción de textos muy difíciles de escuchar en el tiempo en el cual nos encontramos. La sujeción, la sumisión, el sometimiento. Qué difícil es poder escuchar esta palabra en nuestros días. Algunos van a decir, ¿qué es eso de la sumisión? ¿Qué es eso de la sujeción? ¿Acaso somos esclavos para hacerlo?
¿Acaso andamos con grilletes aquí en el cuello, con unas marcas en la parte del cuerpo, que pertenecemos a alguien? ¿Cómo es eso? ¿Acaso quiere decir la Biblia que no tenemos derecho a nada? ¿Acaso la Biblia enseña que la mujer no tiene derecho a nada y que debe de estar sometida como una esclava a su esposo? Así como los trabajadores, así como los hijos. Y muchos llegan entonces a la definición de que la Biblia es machista. La Biblia es machista. La Biblia es un libro patriarcal. La Biblia es un libro de la época de los dinosaurios. La Biblia es un libro retrógrada. No es para nuestros tiempos, no es para este siglo. Sin duda, mis hermanos, las Escrituras y parte, nosotros como creyentes hemos sido muy atacados, seguimos siendo atacados. Es parte de la persecución que el creyente va a tener que aceptar en este mundo, en este siglo. Se ha levantado un grupo muy fuerte denominado como el feminismo, acerca de liberar a la mujer del machismo, liberar a la mujer de la esclavitud, de la sumisión al hombre, que debe de ser libre y debe liberarse de las cadenas políticas y cualquier otra cosa. Y obviamente allí meten de lleno a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y si no sabemos la palabra de Dios, si no entendemos bien el contexto, vamos a creer lo mismo. Vamos a ver cristianas específicamente, señoritas, atacando a la autoridad de la palabra de Dios, sin entender el contexto en el cual Pablo estaría hablando, sin entender la verdad de lo que la palabra de Dios está hablando. Y desde ahora yo les digo, mis hermanos, que la palabra de Dios no es un libro machista. La palabra de Dios no es un libro patriarcal. Menciona todas estas cosas, narra todas estas cosas por la costumbre que había en aquellas épocas. Lamentablemente, en los tiempos en los cuales se escribía o se escribió la palabra de Dios, habían estas costumbres. La Biblia solamente está narrando todo esto. No esconde nada, pero eso no quiere decir que Dios, por lo tanto, lo acepta. Por ejemplo, hablemos sobre el divorcio. La palabra de Dios menciona sobre el divorcio, la práctica del divorcio. Pero eso no significa que Dios acepta el divorcio. No, Dios no acepta todo ello. Y de esta manera podemos ir viendo estos y demás temas, entendiéndolo en el contexto de la palabra del Señor. No podemos negar, mis hermanos, que la palabra sumisión o sujeción está en la Biblia. Es muy clara todo eso. No podemos borrarla de allí. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Sin embargo, debemos de ser claros y debemos de aceptar que la sumisión, la sujeción, está en cada área de nuestras vidas. La sumisión lo practicamos en cada área de nuestras vidas. Por ejemplo, en el hogar, los hijos se someten a la autoridad de los padres en el hogar. Los hijos se someten a la guianza de los padres, a la dirección de los padres. Cuando van creciendo, van tomando más sus propias decisiones, pero en toda la etapa del crecimiento de sus primeros 30, 20 años, no lo sé, van siguiendo la dirección de los padres en mucho sentido. En el matrimonio es igual. Existe la sujeción en el matrimonio. En el trabajo, ni qué hablar, mis hermanos. Si usted es un empleado, usted obviamente tiene que sujetarse ante la autoridad de sus jefes, de sus líderes. En el centro de estudios, de igual manera, tiene que sujetarse, someterse a la dirección y autoridad de sus profesores. Ni hablar en nuestro gobierno, ¿verdad? Pablo mismo nos va a mencionar que debemos de someternos a nuestras autoridades, sea la policía, sea incluso los políticos, aunque no estemos de acuerdo en lo que ellos puedan pensar hacer. Aunque no estemos de acuerdo en todas sus promulgaciones en cuanto a leyes que van en contra de la palabra de Dios, increíblemente la palabra de Dios nos llama a someternos. Siempre y cuando honre a nuestro Señor, siempre y cuando no nos mande a desobedecer o ir en contra de lo que la palabra de Dios nos ordena. El apóstol Pablo vivía en tiempos totalmente contrarios a nuestros días. Usted no tenía derecho, usted no tenía votos en los tiempos en el cual el apóstol Pablo escribió este texto. Había una especie de leyes que se seguía, pero sencillamente
Si el emperador decía algo, se tenía que cumplir. Si el emperador decía algo, se tenía que hacer. Valía menos la vida o nada. Para los creyentes, para los hijos de Dios, mis hermanos, sencillamente éramos un tiempo de entretenimiento para aquellos líderes. Perseguían a los creyentes. ¿Dónde están los derechos allí que nosotros podríamos reclamar? Pero Pablo en Romanos capítulo 13 dice, sométanse a vuestras autoridades. Increíblemente, sométanse a vuestras autoridades. Por lo tanto, Pablo no va a hacer el uso exclusivo de esta palabra de sujeción o sumisión contra las mujeres. Porque siempre cuando se habla de sumisión o sujeción, la mujer tiene que someterse. Va siempre a nuestra mente. Bueno, Pablo no va a hacer el uso exclusivo de esta palabra únicamente sobre las mujeres. Es cierto que Pablo inicia en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice Pablo. Inicia con las mujeres y obviamente puede ser muy chocante. Pero mis hermanos, mis hermanas, ese problema de la reacción sobre sujetarse al marido no es de ahora. Ese problema de sujetarse o de someterse a la autoridad del esposo no es de ahora. Tampoco es del siglo pasado, del siglo XX. Tampoco es de hace 300 años. Tampoco es un problema de hace 2000 años atrás. Mis hermanos, el problema que hay en esa palabra data en el corazón del ser humano. El problema con esta palabra radica en nuestro corazón, producto de nuestro pecado, tanto del hombre como la mujer. El problema de sujetarse, el problema contra esta palabra no es solamente un problema de la mujer, es también un problema del hombre. Y no es un problema actual, no es un problema que se tiene que hacer en cuanto a una agenda política de este año para los próximos 20 años. Es un problema que viene siglos atrás y que va a ir siglos adelante, porque es un problema del corazón. Por eso es que Pablo quiere dejar bien en claro ante quién debemos sujetarnos. Y Pablo lo va a decir, someteos únicamente las mujeres a los varones, verso 21. ¿Eso dice? No. Dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros. No hay un uso exclusivo en cuanto a géneros aquí. No hay un uso exclusivo en cuanto a autoridad aquí. No. Indistintamente del sexo que tengas, indistintamente de tu nivel político, económico o jerárquico que tengas, tú debes de someterte a tu prójimo. La sujeción o la sumisión no tiene que ver hacia aquellos que tienen un rango superior a nosotros. Pablo no quiere ir por ese lado. Indistintamente de tu rango, mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros debemos de sujetarnos a nuestro prójimo. Esa es la instrucción de Pablo. A tu prójimo, unos a otros. Esta es la propuesta de Pablo con el cual inicia. Primero debemos sujetarnos unos a otros. Aquí no hay rangos, aquí no hay niveles. Tú debes sujeción a tu prójimo y tú también debes sujeción a tu prójimo. A tu hermano, cuando hablamos más en el contexto de la iglesia que está hablando Pablo, debemos de entenderlo entre hermanos en Cristo. Por ejemplo, si yo soy un jefe de una empresa y tengo obviamente personas bajo mi liderazgo, personas bajo mi autoridad, es obvio que mis empleados deben obedecer mis instrucciones, ¿verdad? Es obvio que deben de sujetarse a mis instrucciones. Esto es sumisión. Esto es sujeción al liderazgo. Y la pregunta es, yo como jefe, ¿cómo me someto a ellos? ¿Cómo me sujeto o someto a mis empleados? ¿Cómo lo hago? ¿Me tengo que humillar de repente? ¿Me tengo que en ese sentido entonces ser menos que ellos? Justamente Pablo lo va a decir y está en parte lo que acabamos de leer hace un momento. Pablo va a decir, primeramente hablando de los esclavos, tú
que eres un siervo, estás bajo la dirección de tu amo, sírvele. ¿Cómo? Va a decir Pablo en el capítulo 6 más adelante. Sírvele con sencillez de corazón. Número 1, sencillez de corazón. Número 2, haciendo las cosas bien y correctamente. Hacer las cosas bien y correctamente. Y número 3, de buena voluntad. Esa debe ser la actitud de un siervo, de un empleado, podemos llamarlo en nuestros días. Debemos hacerlo de esa manera. Y justamente Pablo en los versos finales del capítulo versículo 9, Pablo va a decir, y tú, jefe, sométete de esa manera también, porque Pablo va a decir, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Haced con ellos lo mismo. ¿Qué mismo? Lo mismo que viene diciendo las instrucciones a los empleados, a los esclavos. Yo como jefe debo de liderar con un corazón sencillo, con un corazón humilde. ¿Sabe que usted puede ser un jefe si tiene una empresa? Puede ser un jefe humilde, y humilde no significa ser menos para nada. Con un corazón sencillo, usted puede liderar haciendo las cosas bien y correctamente, no haciendo las cosas a mañas, aprovechándose de sus empleados, agarrándose quizás lo que les corresponde a ellos, aprovechándose de la autoridad que tiene. Y justamente Pablo va a decir también en la última instrucción, de buena voluntad. Como jefe usted debe liderar también de buena voluntad. De esa manera usted también se está sujetando a sus empleados, se está sujetando a los esclavos, que es lo que Pablo va a decir a los amos. Otra forma, de repente yo como padre que tengo hijos, deben de someterse a mi autoridad, deben de someterse a mi liderazgo, a mi dirección. Yo espero que ellos me obedezcan, pero yo como padre, ¿cómo me someto a ellos? Yo como padre, ¿cómo me someto a ellos? Y justamente Pablo lo va a decir, padres, no molesten a sus hijos con su mala forma de criarlos. No los molesten con su mala forma de criarlos. Es lo que va a decir Pablo en el versículo 4 del capítulo 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Debo de ser sabio para poder criar a mi hijo, sin llevarlo por caminos malos, sin llevarlos por caminos que sean malas para su crianza, ni con ejemplo, sino con toda humildad. Entra allí todo eso. De esa manera usted se está sometiendo, sujetando como padre ante sus hijos. ¿Se da cuenta? De esa manera también usted está cumpliendo el mandato de Pablo aquí de someterse. Lo que Pablo definitivamente está presentando, mis hermanos, no es solo un pequeño consejo. Lo que Pablo aquí está presentando no solamente es un buen tip para que vaya bien en tus relaciones que tengas, mis hermanos. Lo que Pablo presenta aquí es la solución a todos los conflictos. Es la solución a todo tipo de conflictos, sencillamente. Lo que el mundo ve un problema, lo que el mundo ve un fastidio, ¿cómo es posible que yo tenga que someterme al otro? Pablo lo está demostrando como una solución. Pablo lo está presentando como algo que puede poner buen resultado, buen final a todos los conflictos que pueden pasar. Es someterse. ¿Sabe que la falta de sumisión es sinónimo de orgullo? Claro, la falta de sumisión es sinónimo de orgullo. Obviamente no quiero yo ponerme debajo de las otras personas, no quiero yo responder a ese liderazgo, no quiero yo responder a esa autoridad de quienes están sobre mí. Sea mi padre, sea mi jefe, sea mi esposo, sea cualquier otra persona que esté en autoridad sobre mi persona. Siempre hay ese pensamiento en el corazón de que si esa persona tiene algo que no me agrada, entonces no es digno de que me dirija, no es digno de que tenga autoridad sobre mí. No es digno de que pueda darme esta guía o esta dirección. Siempre va por allí. Para nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, la sumisión no debiera ser un problema. La sujeción no debería de ser un problema en nosotros. Es la clave para la solución de cualquier tipo de conflictos.
Sencillamente obedecer, mis hermanos, a la autoridad. Sujetarnos a la autoridad no debería de ser un problema. Debería de ser un deleite para cada uno de nosotros. Así que mi intención antes de hablar cómo luce la sumisión en las diferentes áreas de la vida, que es lo que vamos a ir desmenuzando en las próximas semanas, primeramente es que conozcamos qué significa esta palabra. Ya lo hemos venido mencionando muchas veces, pero qué significa esta palabra y sobre todo, en dónde inicia el problema contra esta palabra. ¿Qué significa la palabra sumisión y en dónde inicia el problema contra esta palabra? Va a ser lo que veremos en esta noche. Primeramente, ¿qué significa sumisión en la Biblia? Viene sencillamente de un término militar. Observe bien el término que Pablo está usando. Es un término militar que hace referencia a rangos. A rangos. Pablo está usando un término militar, nada más para que usted vea. Y lo que Pablo está teniendo en mente es que podamos disponer a la dirección de alguien o estar debajo del mandato de alguien con rango superior a nosotros. Esa es la definición de la palabra que está usando el apóstol Pablo. Y eso es lo que Pablo, mis hermanos, trata de decir. El creyente que está lleno, el creyente que está controlado del Espíritu Santo, el creyente que está convencido de que el Espíritu Santo está guiando su vida, debe ponerse bajo el mandato o la dirección de alguien. Es así, es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. No debería de ser nada contrario a nosotros. No debería de parecernos algo raro, un bicho raro. ¿Cómo que someternos? Pero el sometimiento debería de ser algo normal en la vida del creyente. Y eso es lo que está diciendo en el verso 21. Someteos unos a otros. ¿Te das cuenta? Someteos unos a otros. En el creyente esta palabra debería de causarle gratitud más bien. Debería de causar gozo para poder hacerlo sin ningún tipo de problemas. Sin ningún tipo de problemas. Y para que usted tenga en cuenta que esta palabra no debe ser tan chocante para nosotros, primeramente, ya estamos muy relacionados con esto. Ya estamos muy relacionados con estas palabras. Por ejemplo, otros pasajes nos van a recordar en 1 Corintios 16, va a decir: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo está hablando en el contexto de aquellos que sirven en la obra de Dios. Les está diciendo Pablo: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en el contexto del ministerio. Otro texto, el apóstol Pablo también va a decir en Romanos 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Este es un texto que usted ha leído muchas veces. Hebreos 13:17 va a decir lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Puede darse cuenta? No debería de ser un problema para el creyente el sujetarse en cualquier área de su vida. Normalmente lo practicamos a diario. Un consejo de un líder lo aceptamos seguramente. Un consejo de nuestro pastor lo aceptamos seguramente. Debería de ser así. Cuanto más si nos está enseñando con la autoridad y la verdad de la palabra de Dios. Nos sometemos a escuchar la palabra del Señor. Deberíamos de aceptarlo. Seguir esas instrucciones. Nos sujetamos sin ningún problema, porque sabemos que viene de la palabra del Señor. Estamos convencidos que viene con total autoridad de la palabra del Señor y nos sujetamos. Sin embargo, cuando esta palabra empieza a ser un poco más preciso con alguien que está a nuestro costado, llámese nuestro prójimo, empiezan los problemas. Empiezan los problemas.
Solemos mezclar diferencias entre nosotros para sujetarnos. Solemos buscar cualquier minúsculo problema para no sujetarnos. Estamos buscando el pequeño polvo que malogre aquel cuadro tan maravilloso para negarnos a la sujeción. Buscamos cualquier mínimo problema para no hacer, para no sujetarnos. No me gusta esto, no me gusta el otro, no me cae, no sé, pero igual no me sujeto. Buscamos cualquier motivo para no hacerlo, mis hermanos. Cuando viene esto, sobre todo en cuanto a nuestro prójimo, ante nuestros hermanos, allí es donde radica el problema. Y por eso es que Pablo va a decir, someteos unos a otros. Someteos unos a otros, entre tu prójimo, entre tu hermano. Sí, ya respetas a tus pastores, ya respetas a tus líderes, seguramente un poco a tus autoridades, seguramente un poco a aquellos que de repente tienen alguna autoridad sobre ti. Ok, pero cuando se trata de sujetarte contra tu hermano, que quizás no le conoces mucho, empiezan los problemas. Buscamos cualquier asunto para no hacerlo. Buscamos cualquier problema, mis hermanos, para no sujetarnos. Y justamente allí radica el problema, porque es un problema, como lo mencionamos al inicio, del corazón. No, el problema no es el hermano, el problema no es la hermana, el problema no es eso, el problema no es lo otro, el problema es tu corazón. El problema es tu corazón, es nuestro corazón, es mi corazón. Es mi corazón. Y buscamos cualquier excusa para no sujetarnos. Pero justamente el apóstol Pablo, sabiendo muy bien el lugar que debe ocupar esa sumisión, va a usar una palabra muy importante. Someteos unos a otros. ¿Ahí acaba? No, ¿qué va a decir? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Esto debe ser algo que se practique en esta comunidad de creyentes en donde hay este mismo temor hacia nuestro Señor. Vamos a entenderlo de esta manera. Unos a otros como creyentes, como hermanos en Cristo, practicando esto en el temor de Dios. Mis hermanos, cuando la palabra de Dios te manda a hacer esto, no está diciendo porque el pastor lo dijo. Cuando la palabra de Dios nos manda a decir esto de someternos unos a otros, no nos está diciendo porque fue una ocurrencia del apóstol Pablo únicamente. No nos está diciendo porque fue una ocurrencia del apóstol Pedro. No, nos está diciendo porque es la autoridad de Dios el que así lo maneja y el que así lo manda. En el temor de Dios debemos de hacerlo unos a otros, porque no es ante esa persona que nos sometemos, es ante la autoridad de Dios que Él ha establecido. Así lo establece, por ejemplo, Romanos 13:1, es un principio para todos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? ¿De Dina Boluarte? Aunque no reconozca su autoridad, no, es de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Te das cuenta? Por Dios, únicamente por nuestro Señor. Y para ser más exactos y ver en dónde inicia el problema, tenemos que ver los siguientes pasajes que nos van a abrir un poco el panorama. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, una vez más, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí es un poco en la cual debemos de preguntarnos, ¿por qué el hombre es entonces quien tiene esa autoridad? Porque eso es lo que Pablo va a hacer énfasis aquí. No nos vamos a centrar un poco en la sujeción de las casadas en esta noche. Vamos a centrarnos en lo que Pablo está estableciendo. 24. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué el hombre es quien tiene esa autoridad? ¿Por qué el hombre es quien tiene esa responsabilidad de ser cabeza del hogar?
Es una buena pregunta que debemos de hacernos, mis hermanos. ¿Por qué no la mujer? ¿Por qué la mujer no es cabeza del hogar? ¿Por qué la mujer no es cabeza quien tiene la autoridad en todo el hogar? Justamente Pablo empieza afirmando aquí porque el hombre o el marido es cabeza de la mujer. Y justamente para ello debemos ir al principio de todo, revisar los pasajes de las Escrituras que nos van a recordar eso. Primeramente, vayamos a Génesis 7, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. El argumento con el cual el apóstol Pablo inicia defendiendo la autoridad del hombre está basado en este texto. Porque primera de Timoteo capítulo 2 versículo 13 va a decir, porque el hombre fue formado primero y después se va. El argumento por el cual el hombre tiene autoridad y es la cabeza en el hogar, primeramente Pablo va a decir porque Adán fue formado primero. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Porque Adán fue creado primero. No hay que buscarle más patas al asunto. No hay que buscarle más pulgas acá. Sencillamente es eso. El primer argumento por el cual Pablo establece la autoridad al hombre como cabeza es porque él fue formado primero. Pero sigamos justamente con ese problema que podemos ver desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Este pasaje es justamente el segundo argumento de Pablo. Está basado en este pasaje, el segundo argumento de Pablo. 1 Timoteo 3, 14 va a decir lo siguiente. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Otro argumento, segundo argumento por el cual Pablo va a basar la autoridad en cuanto a la cabeza del hombre, o al hombre como cabeza, es que Adán no fue engañado primero, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No se trata de capacidad. No se trata de capacidad, mis hermanos, mis hermanas. No se trata de capacidad. Sencillamente aquí vemos la instrucción teológica o la respuesta teológica de por qué el hombre es autoridad en el hogar o es la cabeza en el hogar. Porque el hombre fue creado primero. Y segundo argumento que Pablo va a usar, porque la mujer fue engañada primero o incurrió en transgresión. No hay más. Pablo no va a buscar más argumentos. Pero Adán pudo hacer esto y el otro. No hay más argumentos. El hombre fue creado primero. Por lo tanto, la autoridad recae sobre él. En pocas palabras, Pablo dice que cuando Eva quiso liderar y quiso ocupar un lugar que no le correspondía, vino la desgracia para la humanidad. Cuando la mujer, esta mujer, Eva, quiso liderar y ocupar un lugar que no le correspondía, usurpar la autoridad que no le correspondía, vino la desgracia. Ya sabemos lo que vino después en cuanto a la maldición. Un problema también que va a haber constantemente entre el hombre y la mujer queriendo usurpar el lugar del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 15. Un problema que iba a ir de generación en generación. Dice allí la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Ojo a esto. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una rivalidad que iba y que es hasta ahora constante entre el hombre y la mujer. Usurpar un lugar, una responsabilidad que sencillamente no le corresponde. La mujer quiso usurpar un lugar, la autoridad del hombre, y vino la desgracia en aquel entonces. Por eso es que cuando Dios quiso corregir todo esto, ¿a quién es al que busca primero? ¿A la mujer? ¿A quién es al que busca primero Dios? Al hombre, mis hermanos. ¿Dónde estás tú?, le pregunta a Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La responsabilidad en todo esto en ningún momento se le atribuye a la mujer, pese a que ella fue quien incurrió en el pecado, en la transgresión, en la desobediencia. La responsabilidad fue atribuida completamente al hombre, porque él era responsable de su hogar. Él era responsable de proteger a su esposa contra las acechanzas de Satanás. Él era el único responsable. Es que ella me habla duro, es que ella es muy firme y todo esto. Es tu responsabilidad, Adán. Es que ella es más inteligente, seguramente, pero es tu responsabilidad. Es que ella lo hace todo mucho mejor. Sí, pero es tu responsabilidad. Es tu autoridad, tú eres la cabeza. Y Adán cobardemente culpó a Dios, ¿verdad? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Sin embargo, debemos de resaltar que la responsabilidad, mis hermanos, del hombre, una vez más, esa autoridad que Dios le da al hombre de ser esa cabeza, depende del diseño divino. Depende del diseño divino. Una vez más, Adán fue creado primero, no hay más. No hay más que buscarle, no hay más por donde darle vueltas. Una vez más, está claro que las mujeres pueden tomar responsabilidades muy altas. Está claro que si se trata de posibilidades, las mujeres no tienen límites. Son muy buenas líderes, mejores que muchos hombres incluso. Lo vemos dirigiendo empresas, mega empresas a nivel mundial. Pero dentro del hogar debe recordar lo que Dios ha puesto en orden. Al hombre como cabeza del hogar. Al hombre como cabeza del hogar. Él es la cabeza para dirigir, cabeza para cuidar, cabeza para proteger, para proveer, para direccionar, etc. No como un abusador, no como un machista, no como un objeto de patriarcado, como cualquier otra cosa. Eso no es autoridad. Eso es cualquier otra cosa, menos ser cabeza como diseño de Dios, como Él lo estableció. El someternos unos a otros, mis hermanos, depende de cómo tú y yo podemos vernos unos a otros en el amor del Señor. Si usted es un hombre o una mujer controlada por el Espíritu Santo, no va a tener ningún problema de someterse a su hermano o a su hermana. No va a tener ningún problema de escuchar un consejo de su hermana o de su hermana. No va a tener ningún problema de escuchar, incluso cuando la corrigen o le corrigen. Lo va a aceptar. Gracias. Lo va a aceptar. No hay ningún problema en cuanto a eso, si usted es controlado por el Espíritu Santo. En resumen, el apóstol Pablo nos va a recordar que ese liderazgo que ha sido dado al hombre como cabeza del hogar debe ser uno que refleje a nuestro Señor Jesucristo. No que refleje a su vecino, no que refleje a cualquier otra persona. Debe ser un liderazgo que refleje a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23 de Efesios capítulo 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, que dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén
a sus maridos en todo. Somos una iglesia que dice someterse a la autoridad de Cristo, a la autoridad que está puesta en la palabra de Dios. Amén. Amén. Somos una iglesia que dice someterse a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, puesta aquí en su palabra. De esa misma manera todos y cada uno de nosotros. Y como Pablo acaba de resaltar, las casadas en este pasaje estén sujetas a sus propios maridos. La próxima semana estaremos estudiando un poco más el significado de qué es lo que significa esa sujeción de las esposas y cómo el esposo se sujeta también a la esposa. Espero, mis hermanos y hermanas, que haya sido muy claro de cuál es el significado de esta palabra en general que Pablo está usando. ¿Cuál es el problema que resulta ante la negación de querer sujetarnos? Y espero que el entender desde el principio en donde inicia el problema contra la sujeción sea de mucho entendimiento para nosotros. La sujeción está en tu corazón. No nos debemos sumisión únicamente a aquellos que están arriba de nosotros en cuanto a autoridad, indistintamente del liderazgo, el rango que tengan. Pablo nos dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque lo que tú nos enseñas va directo a nuestro corazón. Directo a donde muchas veces puede dolernos, oh Señor. Cuán difícil es poder someternos. Cuán difícil es poder sujetarnos a la autoridad de nuestro prójimo. Aún más cuando ni siquiera aquella persona que está al lado nuestro tiene algún rango superior. Uno como nosotros. Y a veces nuestra carne tiende a ser muy egoísta, muy orgulloso, muy orgullosa. Pero Señor, por favor, ayúdanos a entender que este mandato de sujetarnos no se trata de una opción. No se trata de algo a elegir para nosotros. Debemos de hacerlo. Y como tú nos enseñas en tu palabra, esto va a ser un resultado tan fácil, tan sencillo, si somos controlados por tu Espíritu Santo. Si somos llenos de tu palabra. Si estamos consumiendo tu palabra. Esto no va a ser un problema para ninguno de nosotros, indistintamente del rango que tengamos, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús. No tuvo ningún inconveniente de someterse. No tuvo ningún inconveniente de hacerse como nosotros, de encarnarse, de humillarse. Él siendo tan excelso, Él siendo tan sublime, maravilloso, se humilló haciéndose como nosotros. Oh, ayúdanos a ver a nuestro mejor ejemplo de sumisión. Que Él sea nuestra meta en todo, amado Dios. Y que podamos practicar este mandato que tú nos dejas en tu palabra. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos.